Manía. Ay, ¿este programa tiene spoilers? Ay, me harta esta gente. Obvio tiene spoilers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a N Manía. Ya estamos aquí listos para hablar de un tema más, que en esta ocasión es Sin Novedad en el Frente. ¿Qué es Sin Novedad en el Frente? Bueno, es una película que está basada en un libro, que está basada también la película en una película de hace como 40 años, y que en esta ocasión se hizo un remake y que está muy chido, y vamos a platicar de ello. Lauro, ¿qué tiene esta película? ¿Qué viste en esta película? Bastantes cositas interesantes. No sé si interesantes, porque eso dependerá ya de cada uno, pero sí creo que tiene cosas muy rescatables. A mí me gustó mucho la implementación de la banda sonora. Me gustó ciertos detalles que se presentan durante la película, que dejan expuesto la forma en la que el soldado en general, o el soldado raso de a pie, visualiza o percibe las novedades en la guerra, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, donde empiezan a aparecer los tanques, y es en este conflicto, en la Primera Guerra Mundial, que surgen los tanques como parte importante de un conflicto bélico para destrabar una situación. Obviamente son la versión más rudimentaria que puedas imaginar de un tanque acorazado, pero la forma en la que el soldado percibe esa mole de acero avanzando inexorablemente, y que las herramientas que tú tienes ahí, que en este caso son unos fusiles y unas granadas y poco más, pues resultan realmente inefectivas, ¿no? Esa visión del terror que se percibe cuando se enfrentan a los tanques, y otros elementos por ahí, ¿no? La aparición de TPTs y cuestiones así como que parecen menores, pero que fueron muy significativas de este conflicto, ¿no? Que al menos que están documentadas en este conflicto. Nadie dice que no pueda haber existido otros fenómenos así en conflictos anteriores, pero la primera vez que se pueden ya identificar cosas como el TPT empiezan en este conflicto, y a mí me pareció muy, muy interesante que se pudiera rescatar eso. Ponchi, bueno, ¿qué no tiene esta película, esta versión de guerra? Porque hay que decirlo, es una película que habla sobre la guerra, pero es una película que no habla a favor de la guerra, como muchas ocasiones. Para empezar, es una película alemana, es una película hollywoodesca, es una película donde haya un héroe de guerra, donde la guerra sea vista como algo romántico, bello, donde se rescata y donde siempre hay un triunfador que resulta ser o que se pone como en un podio, sino que más bien trata de retratar parte de la crudeza de lo que se vive en los soldados, como decía Lauro, de a pie, ¿no? Los soldados rasos, los soldados que van al frente y que al final de cuentas solo reciben órdenes. Ponchi. Pues yo creo que para la gente que es más joven o más nueva en el cine bélico, pues sí le va a llamar la atención la película, ¿no? Para mí, Sin Novedad en el Frente no fue novedad, porque estoy acostumbrado a películas de guerra, videojuegos de guerra, historias humanas, personas que cuentan su perspectiva, documentales. Entonces, no sé si había una expectativa porque existía un libro o ya había una adaptación previa de la película y le invirtieron ahí a la producción varios billetes y la dejaron bonita y hicieron un acercamiento diferente en la música a lo que uno está acostumbrado cuando ve una película de guerra. En los elementos así no me enseñaron nada nuevo, nada que no haya visto ya, y eso no quiere decir que no me guste, o sea, sí me gustó la película. Si acaso el lado de los nazis, pero creo que ya había un juego donde tú eras nazi. Pero no son nazis. No son nazis. Porque es Primera Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial, obviamente. Sí, o sea, no es el... Todavía no existía el partido. Pero, ojo, pero que ahí mismo en la película, cerca del final, antes del último conflicto, el general les dice: estos socialdemócratas han vendido nuestra nación, no vamos a regresar como cobardes, algo, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero eso es cierto, ahí ya empieza a surgir
esta noción de los socialdemócratas, no, nacionales socialistas creo que les dice, ¿sí? Que era después de donde se retoma el concepto para el partido y bueno, ya su transformación a lo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí te dan como esa pequeña, ¿cómo se puede decir? Introducción. Pista, o no, ni siquiera lo consideraría como introducción, es como una pequeña pista de decir, mira, este es el germen de algo que obviamente se necesitarían horas y horas para explicar y que no tiene una raíz solamente en una película, evidentemente, pero que te dan así como una pise ahí para decir, mira, aquí empezó, o parte de esto empezó aquí. Sí, creo que también la película no tiene como nada nuevo, pero que sí hace cosas que no suelen presentártelas, ¿no? Lo que te decía, por ejemplo, de los trastornos, trastornos postraumáticos. No es la primera película que los pone, pero lo que yo sí rescataba es que es en ese conflicto, en el primer conflicto donde están documentados personas con ya cuadros más característicos, ¿no? Del trastorno. Pero sí, en realidad la película, si quisiéramos verlo de alguna manera, es un poco continuista, entre comillas, no porque sea secuela de algo más, sino porque no termina por ser algo totalmente nuevo, ¿no? Yo sí difiero un poco porque a mí sí me parece que nos presenta algo muy nuevo y que es quizá no las secuencias, quizá no la forma en cómo te presentan la guerra, sino precisamente creo que la historia de los chicos, ¿no? Bueno, la película narra la historia de jóvenes alemanes que están emocionados al inicio por ir a la guerra y que ya dentro de ella van viendo cómo va cambiando la situación, ¿no? Pero ya lo hemos visto con gringos también. No, sí, o sea, sí, pero en los gringos siempre terminas enamorándote terminan tratando de hacer que te enamores del héroe, del que rescató, o del que fue rescatado, o de que siempre tuvieron algo heroico que contar. Pero ellos esta película, no, yo creo que sí, yo ahí sí difiero. Yo creo que esta película te lleva, en el 90% de la película, te lleva para que generes empatía con el protagonista y tú ves en el último conflicto cómo esquiva milagrosamente las balas de metralla, cómo se salta ahí en una trinchera, cómo esquiva la muerte cuántas veces. Y todo eso es para que tú generes una simpatía con el protagonista, que también lo hacen los gringos. La única diferencia es que acá te dicen, ¿y qué crees, mano? Pues no, pero realmente hasta el desenlace, todo lo demás parece, o cuando menos presenta muchas similitudes en cuanto a cómo te exponen al personaje, ¿no? O sea, desde el lado incomprendido, desde la pérdida de los soportes, digámosle así, son los amigos, ¿no? Los que le dan como cohesión. Pues eso se presenta en un montón de películas y al final de cuentas son como los alicientes y las motivaciones del personaje para seguir adelante. Que pasa en Pearl Harbor, que pasa en esta película y que pasa, no sé, incluso son elementos más genéricos todavía. Son elementos que puedes ver incluso, por ejemplo, en películas de, yo qué sé, de superhéroes y demás, ¿no? Porque al final de cuentas es el encumbramiento del protagonista a través de la adversidad. Exacto. Ahora, yo a lo que me refería era que, por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan y este tipo de películas más americanas, esta empatía con el protagonista que comentas es porque siempre hay una capacidad que los gringos siempre te extrapolan, ¿no? O sea, te lo ponen de una manera así como casi sobrehumana, incluso siendo soldados. Y en esta ocasión, sí, pues digo, obviamente te lo narran más de manera fortuita que por una supercapacidad de la persona, ¿no? O sea, no es una persona que de repente, un soldado como debe ser en las situaciones reales, que van en línea recta y por azares de 80,000 otros que murieron antes, pues llega hasta el último, digamos, hasta el último segundo del conflicto para el desenlace, ¿no? Uh-huh. Que es pues al final la trama que te van contando. Pero por ejemplo, yo sí rescato mucho la humanidad que tratan de darle a estos soldados, desde que tienen que robar, por ejemplo, comida, huevos en una granja para sobrevivir, para ir haciéndose de la subsistencia, ¿no? Y esta parte a veces quedaba como sobreentendida, pero no te la decían, y eso me parece que va construyendo esa trama hacia el final. Pues no sé si Poncho quiere decir algo, pero a mí me parece que más bien eso representa como más que verlo como lo humano, para mí es precisamente todo lo contrario, es la deshumanización del individuo, ¿no? Es como a través de los traumas y a través del conflicto y a través de la precariedad,
el individuo se somete y responde de formas no previstas, tanto desde que se meten y roban en propiedad ajena, como el otro que deserta y se va con unas morras, como del, ¿cómo se llama? Como del otro que está en la camilla, no es una cama, realmente está en el suelo, pero que está esperando a que le amputen la pierna y prefiere mejor suicidarse, y que ahí, para mí esos son más elementos deshumanizantes que humanizantes, ¿no? Porque es, al final de cuentas, llevar la psique del individuo hasta el punto del quiebre. Tan es así que el personaje en el último momento, gracias al maquillaje evidentemente, pero te dan a entender que el personaje ya está más allá que para acá, ¿no? Uh-huh. Pero que también, y eso a mí sí me gusta mucho de este tipo de películas cuando se hace bien, es el manejo de lo fortuito, ¿no? Es decir, en un desliz te moriste, y no tiene que ser la gran hazaña heroica, simplemente te moriste. No viste a alguien que estaba detrás de ti y pues te llamabas. Ese tipo de elementos me parece, cuando se hacen bien hechos, que son destacables, porque le da como autenticidad al asunto. No es que todos los soldados tengan que hacer acciones heroicas y morir en combate heroico. Sí, heroico. No tiene por qué ser así. O sea, el gran porcentaje de la población que se ve envuelta en un conflicto bélico muere de maneras, pues vamos a decirlo de alguna forma, pues comunes. Al azar. Ajá. Uh-huh. Y más en que ya es cuando se empieza a hacer, si se puede decir de alguna manera, la masificación de la muerte, ¿no? O sea, que se empiezan a desarrollar técnicas de muerte uh-huh. en masa. Cuando la guerra se vuelve moderna. Exacto. El uso de armas químicas, la implementación aviones. De armas antiaéreas, obuses, aviones. Los acorazados, los tanques. Cuando ya se vuelve más la guerra ya no es nunca ha sido una cuestión de habilidad, pero de estadística, ¿no? Sí, que ya los números no solamente es cuántos soldados tienes, sino, ok, pues tienes tantos soldados, pero cuántas armas, cuánta artillería, cuánta munición, en dónde estás. Y cuando dices lo de deshumanizar, también la película demuestra muy bien cómo pues no tienen valor los soldados, ¿no? Sí. Ni opinión, ni valor. Y cómo reciclas a lo que dejó el anterior para dárselo al nuevo, ¿no? Al inicio, con la escena, con la secuencia inicial de la película. Sí, que al soldado inocente le dicen, sí, error, y le arranca la etiqueta, pero pues no es error. O sea, uh-huh. Eso, y por ejemplo, que cuando el amigo se acaba de suicidar con el tenedor, que mientras ellos están preocupados por el amigo, hay otro enfermo que está ahí y dice, mira, hay un plato de comida que no lo van a usar, y se lo come. Eso para mí son elementos que se podrán catalogar más como deshumanizantes, ¿no? Pero con todo y todo me parece que esto no tiene nada que ver necesariamente con las películas de Hollywood, pero cualquier conflicto bélico que sea representado en una guerra tendría que ser presentado de esta forma, ¿no? La deshumanización del individuo a través del conflicto, porque al final de cuentas, pues eso es lo que te deja el conflicto. Desastre detrás de él, ¿no? Bueno, de opinión, claro. De los premios que recibió ahora en los premios Óscares fue mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor película extranjera. ¿Te parece que se quedaron cortos con los premios, Ponchi? No, yo creo que más bien le dieron de más. Porque la banda sonora, o sea, sí es diferente, no lo niego, está interesante, está llamativa, pero tampoco es como para... Es muy repetitiva, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que... al menos a mí me gustó precisamente por eso. Porque hay esta... a ver, esto es opinión personal. Para mí la forma en la que está llevada la banda sonora me transmite o me proyecta una cuestión industrial. Uh-huh. Es una máquina repitiendo un patrón de sonidos, uh-huh. como una fábrica repitiendo un patrón de armas o no sé. Entonces me parece que facilita como ese entendimiento de este conflicto. No es un conflicto heroico de salvamiento ni como dices tú, ni un soldado Ryan, ¿no? Donde tienes que llevar la historia épica y la epopeya del héroe. Es un conflicto industrial desprovisto de lo humano, ¿no?
Sí, luego a veces tengo ese problema con las películas, ¿sabes? Porque como en el cine o en las producciones o en tele, tienes que jugar con el audio y con el color para provocar al espectador, ¿no? Despertarle algún sentimiento. Como yo soy más realista, yo soy, güey, eso no se ve gris. O sea, ¿por qué me lo pones gris? Esa escena no es gris. Está la luna, está iluminando el cielo. El zócalo no es sepia. Sí, o sea, ¿por qué en Spectre? ¿O cómo se llamaba? ¿Sí era Spectre? Uh-huh. El zócalo es amarillo, güey, ni de pedo. Es la Ciudad de México. Tiene que estar verde, azul, el cielo. ¿Qué les pasa, no? Un poquito gris, sí, ¿no? La contaminación, digo, tiene que tener su color. Los edificios tienen el color de la piedra. O sea, ¿de dónde sacan ese amarillo? ¿Quién se...? Que quieren jugar con la psicología, bla, 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 así. Pero en esta película de Sin Novedad en el Frente, me cuesta trabajo ver la película. No sé si es porque ya estoy más viejo y mis ojos le cuesta enfocar, pero si no la ves de noche o en una pantalla, no sé, que tenga mini LED o una madre así, cuesta trabajo verla. Y luego el color grading que usan, que le ponen una pantalla y la exageran a mi gusto. O sea, la fotografía está bien, pero siento que está muy exagerado, así de... Estamos tristes, todo muy gris. Sí. Estamos yendo a marchar, todo muy verde. Estamos yendo aquí y es como, oye, mira, así no es la vida real, ¿no? Sí, yo lo entiendo, pero sí. A veces eso es lo que me choca a mí. O sea, ¿lo ves muy contrastado en algunos puntos? Pues sí. No tan contrastado. Siento que el color grading a veces a mí me dificulta verlo. Sí, o sea, como que no está pensado para verse, pues, sino más bien como para transmitir una idea, pero no tanto como para que el espectador la perciba. Exacto. Sí. Okay. Entonces, es como lo que dices de la música. O sea, está pensada para darle una idea. Tiene... Sí, tiene un leitmotiv la música, pero a lo mejor... Pero a lo mejor desde el punto de vista de qué tanto se puede apreciar para el espectador, más allá del mensaje, qué tanto puede representar, pues a lo mejor no tanto. Es que te puede gustar el reggaetón, pero una hora de reggaetón ya hasta el más bailador se desespera, ¿no? No lo había pensado, pero puede ser. Sí puede ser, pero yo también creo que, y voy a lo que decía Lauro, ¿no? En el inicio, sí, las intenciones te van llevando y sobre todo cuando son 3 horas, porque si es una película larga. ¿Dura 3 horas? Dura 3 horas. De repente sí se siente algunos tramos largos porque hay pausas, o sea, hay pausas donde se sientan a leer, a reflexionar, a planear a futuro, etcétera. Hay mucho diálogo porque hay mucha planeación. Es esta parte donde yo te decía, donde yo destacaba, sí, tienes razón, hay mucha deshumanización en el proceso, pero a lo que voy es a que no te muestran al soldado como una máquina, ¿no? Que puede hacerlo todo, que es heroico, que si tiene una misión va a cumplirla para hasta rescatar a la persona que le encomendaron. No, o sea, son personas que están atadas a una orden, a un mandato, ¿no? Y de repente en esta producción que hacen, que otro de los temas fue el diseño de producción, el meterte en un campo de batalla, el meter los tanques, que decías que esa es una escena también muy fuerte, ¿no? Que de repente ven que los tanques van disparando y se le ocurre aventar una granada, pues, sí, o sea, hay una ocurrencia, ¿no? En toda el flujo de acción de se ve como ese estilo. Y estas pausas, yo creo que la música, nada más para terminar, sí. La música que decía Lauro sí lleva mucha intención de mantener esa tensión que existe durante el proceso de la guerra. Decía Lauro. Bueno, a lo mejor es una cuestión de puntos de vista. A mí me parece precisamente que estos elementos de los que tú rescatas de la humanización, cuando están leyendo, cuando están como en esos inters de tiempo libre u ocio entre el conflicto, yo lo veo más bien de la forma inversa. O sea, hay un proceso de deshumanización que empieza desde que se enlistan y te dicen, tú no tienes tu uniforme, tienes el de otro güey. Que ya, sí, dice, ¿por qué tiene agujeritos, no? Ajá. O sea, desde ahí ya hay un proceso de deshumanización y ya hay un proceso de mecanización. O sea, ya te estás volviendo un número más para las filas. Eso por un lado. Y ahí comienza el proceso de deshumanización, de mecanización o de automatización del soldado. Y son estos pequeños pedazos donde tú dices que hay esta humanización, que para mí más bien son los remanentes de la humanización. O los remanentes de su humanidad, mejor dicho. Es lo que les va quedando. Exacto. No es un proceso hacia arriba, sino es un proceso que va hacia abajo y van quedando pedacitos.
Y entre esos quedan esos que tú dices. ¿A qué me refiero con esto? ¿O por qué digo esto? Porque al principio de la película, cuando se van a enlistar, están teniendo una conversación entre ellos casual, precisamente como lo harían un grupo de amigos, ¿no? O bueno, casi. Y eso es, digamos, como tu tabla rasa. Entonces, lo que va quedando son los remanentes, o lo que te van mostrando a lo largo de la película, son los remanentes de eso. Es cómo pasaste de ser un humano con tu convivencia normal y natural con tus pares, tus amigos, a en lo que te conviertes, ¿no? Que es pues, un cadáver más en el campo. O sea, es ese proceso, digamos, hacia abajo. Pero, digo, así es, ese es punto de vista, ¿no? Sí, porque la guerra es estéril. Uh-huh. Ahí no hay nada más que guerra. Sí. Y también a lo mejor porque ahorita lo que decías de que pues, no hay que salvar a nadie y este tipo de cuestiones, pues también es una cuestión de perspectiva narrativa, ¿no? Las películas gringas pues sí, tienden a ser de tenemos que hacer algo heroico y por lo tanto vamos a hacer esta cosa, pero siguen cumpliendo un mandato, o sea, siguen teniendo una orden. ¿Cuál es la orden? Salvar a un soldado o hacer una cuestión heroica. Acá no tienes nada heroico porque no hay nada por lo que luchar. De hecho, eso es lo que te dicen. Sí, también te critica eso la película, ¿no? Uh-huh. Como esa sociedad de jóvenes creían que había algo heroico en la guerra porque pues era lo que les alcanzaba en su conocimiento, ¿no? Uh-huh. Lo que la propaganda o los medios o toda esa maquinaria les producía a ellos, ¿no? Esa identificarse y ir a la guerra y nomás convertirse en un número más, que también lo mencionan, ¿no? Que eran porque por números dejaron de pelear. Uh-huh. No porque... ¿Cuál era la razón, no? Cuando se rindieron, que le dicen, no, ya sufrimos demasiadas bajas, ya ríndanse, ¿no? Sí, y que de hecho no porque quisieran realmente dejar la guerra, ¿no? Sino porque ya no tenían soldados. Y que de hecho dicen, cuando están con la firma del armisticio, dicen, no, pues en 72 horas. Dicen, no podemos durar 72 horas porque es la muerte de tantas personas, ¿no? Te lo intentan dar como una explicación como muy noble de, no, es que eso es la muerte de personas. No, es que te estás quedando sin nada. Y antes de que mejor quedarte sin nada y que tengan vía libre para conquistarte, mejor te rindes y ahí queda, ¿no? Ahora bien, como historiador, Lauro, ¿hay algo que te haya brincado de la trama, de la narrativa o algo así? La verdad es que no le puse mucha atención así como al rigor que se pueda considerar para cuestionar. Yo me dediqué así como más bien como a verla en el sentido más disfrutable posible. Me pareció bastante buena la película en ese sentido. Probablemente por ahí habrá alguien que tenga evidentemente más conocimientos que yo sobre ese espacio de tiempo y que podrá decir, no sé, a lo mejor pues tienen este tipo de fusil no era utilizado en este conflicto, o a lo mejor las granadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos en términos generales me pareció bastante acertada. Igual, por ejemplo, habrá alguien que diga, no, a lo mejor ese no es el modelo de tanques pero yo no conozco de ese tan a detalle ese tipo de cosas, entonces no te puedo decir si es acertado o no, pero... Que sí tiene un realismo, ¿eh? Y hay bastantes detallitos bien cuidados de cómo funcionan las cosas en la guerra. Sí. Desde el disparo, y ahí sí le doy crédito a los del sonido, ahorita regresando a lo de banda sonora, que primero escuchas cómo rebota en la tierra y después escuchas el disparo. Ajá. Sí, eso sí. Ese tipo de aspectos me parecieron detallitos bastante bien cuidados. Por ejemplo, el uso de los lentes, ¿no? Personaje que tiene que cambiarse sus lentes normales por unos que son como con una cintilla elástica, porque encima tienes que ponerte una máscara de gas, que no es una máscara como la conocemos hoy en día, es un pedazo de trapo con dos visores a medias, porque también me imagino que puedas ver 2 dedos de frente y ya está. Entonces ese tipo de detallitos me parecieron muy bien cuidados, porque le da como porque además los actores me parece que interpretan muy bien el desconocimiento de la utilización de los recursos, ¿no?
no es este típico super soldado que agarra una ametralladora y ya sabe usarla, y luego agarra una pistola y luego agarra una bazooka y todo lo sabe usar, ¿no? O sea, sí hay un desconocimiento de cómo se tienen que usar, de cómo te agarra el conflicto y en pleno momento, y las consecuencias de no saber usar ese tipo de cosas, Sí, ¿no? pues todos los moridos ahí. Todos los morros. Ajá, y que dicen, no, se quitaron la máscara muy rápido. Entonces, ese tipo de detalles me gustaron mucho, que los mantuvieron o que los supieron usar para darle como ese toque de, no solo de crudeza, sino de realidad. Es decir, lo que volvemos a decir hace rato. Mucha gente en la guerra se muere por cuestiones de lo menos... Hasta torpes, ¿no? Ajá, Se de lo pueden más decir. triviales posibles, ¿no? Te resbalaste y justo cayó una granada de mamás. Y mamá te llamó. Namaste. después. Namaste. Ujú. Sí, ¿no? O sea, sí, ese tipo de cosas me parecen muy, muy bien empleadas y que se rescatan mucho cuando son bien utilizadas. Luego hay otras que dices tú, ay, o sea, parece serie de eventos desafortunados cuando se sobreexagera, ¿no? Pero esta me pareció muy... Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? 9. Un 9 está bien. Es una película muy buena. Con audio muy, muy chingón. La música, bueno, ya lo dije. Y los efectos especiales están de lujo, ¿no? Es casi como si los hubieran hecho de verdad. Yo también, un 9. A mí a lo mejor lo que me pareció que, no sé, como que pudo haber sido perfectible, fue un poco el discurso en general, ¿no? O sea, los diálogos en general. El guión de los personajes, la interacción entre personajes, me pareció que podía haber sido tantito más perfeccionada. Hay veces que se ve como muy teatralizado. Por ejemplo, el personaje del general me parece como muy... que sí está en su papel de ser soberbio, pero... o el que... ¿No se ve natural? No que no se vea natural, sino como que creo que pudo haber sido mejor hecho. O por ejemplo los que firman ahí el tratado. Me parece que pudieron haber sido escenas Es que eran más alemanes. perfectas. No, de hecho eran franceses. No. Bueno, no, los otros. yo creo que los gachos, ¿no? Sí, Los que no, están- aunque no quisieran tener cara de fart, así la tienen, ¿no? Sí, no, pero no digo por la actuación, sino el diálogo. O sea, las conversaciones me pareció que pudieran haber sido un poquito perfeccionadas en ese tipo de escenas, que si están hechas para ser como un poquito más introspectivas, a lo mejor deberían de haber sido un poquito más profundas. Oye, pero para ser alemán está muy bien, porque has visto cómo son las otras películas alemanas, ¿no? Sí. Hay una Sí, película... hasta te choca de cierto momento, porque ¿qué les pasa, no? Como que métanle un poco más de póngale un poco Jojo más Rabbit latino, es más alemana, feeling. No, hay una que se llama Mephisto, que es alemana, ya viejona, y pasa eso, ¿no? O sea, como dices, hay una carga emocional importante. Sí, es como, hijo, nein, es como todo. Pero Bueno. sí, yo sí le daría un 9. ¿Tú? Muy bien, yo fíjate que a mí me gustó mucho la película, pero no me gustan las películas bélicas en sí, aunque ya había empezado con que no es una película bélica, es antibélica, pero no me gustan este tipo de películas, me explico, porque pues creo que la responsabilidad de los medios en algún momento pues sí es criticar las cosas que no son correctas socialmente, y todo lo que tiene que ver con exposición de violencia. Creo que aunque la trama vaya hacia otro lado, no siempre puede ser recibida de la manera correcta. En realización yo sí le doy un 9, pero en lo personal no me gustan este tipo de películas. ¿Es todo por hoy? Sí, Sí. yo estoy de acuerdo. Si Bueno. tú dices nos vamos, nos vamos. Pues jale. Mira, nosotros también estamos bélicos. ¿Ya viste? Aquí abajo. Ándale, Cele. Ándale. ¿Eh? ¿Qué? Nos vamos a- Pues nuestras mesas hechas con murales de la revolución. ¿Qué? Bueno, mientras no haya ahí por algún pared de fusilamiento, pues no hay problema. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos escuchamos más bien. Auf Wiedersehen. Y por cierto, cabe mencionar que Lauro se está estrenando tatuaje. Trae una máscara Oni o qué es. ¿Sí? Jania. ¿Jania? Está chido. Bueno, ahí luego les mandamos fotos. Saludos. Bye.